pues que eh, ricamente pues nos ayudan de una manera a enriquecernos un poco más en nuestra fe, en nuestro diario vivir, eh, que pues de alguna manera, brother, a nuestro diario vivir necesitamos, ¿no? Relacionarnos con ese Dios que nos ha creado, con ese Dios que de alguna manera nos ha dado estas experiencias de fe, con ese Dios pues que todo lo sabe, ¿no? Y que no le podemos esconder nada y que a dónde más podamos ir, brother, si no nos podemos esconder de Dios, ¿no? Simplemente y así de sencillo, Dios nos conoce perfectamente, brother. Dice el Evangelio de San Juan 2:25 que Jesús, que Dios conoce perfectamente nuestro corazón, ¿verdad? Así de que, ¿qué le podemos esconder a Dios? Nada, brother, con él no podemos jugar a las escondidas, ¿no? Con él no se puede, man. Él está en todos lados, siempre está con nosotros. Somos nosotros que de alguna u otra manera nos escondemos, especialmente cuando cometemos por ahí cualquier error, ¿verdad? Tratamos de escondernos, pero nada, él siempre va a estar ahí, siempre va a estar esperándonos, siempre va a estar guiándonos. Y nada, esperemos que saludos a todos por ahí. Gracias, como decías tú, brother, por conectarse. Gracias por también estar presente aquí. Ya son varias fechas. Bendito Dios que nos permite estar aquí compartiendo su bendita palabra, que los primeros beneficiamos creo que somos nosotros, porque su palabra siempre nos guía, nos fortalece, nos ilumina y nos acerca más a Él, ¿no? Entonces, bendecidos increíblemente con sus tormentas, con sus luchas, con sus ballenas, como lo quieras llamar, pero bendecido, brother, ahí avanzando de la mano de Él y confiados en que siempre vamos a surgir, ¿verdad? Con su bendita, con su gracia y su bendición, pues. Y nada, saludos a todos por ahí. No sé si te has conectado al Facebook o algo para saludar por ahí también los que están ahí presentes. No, fíjate que no he bajado la aplicación de Facebook al otro dispositivo Oh, ok, ok. que uso para trabajar porque a veces cuando estoy elaborando algún tema o algo, no quiero tener una distracción ahí en la computadora, entonces No la bajaron. no la quiero bajar y solamente la tengo en el teléfono, solamente ahí es donde la tengo, pero muchas gracias también a todos los que se conectan ahí por Facebook. Estamos también en vivo por Facebook. Estamos en vivo también aquí por Instagram a través de la página de Guerreros de Yahvé, Ministerio de Evangelización Católico de la parroquia de Santa Ángela Merinci. Somos un ministerio que en este año, mayo pasado, cumplimos 18 años como ministerio, formado en el 2002, un 10 de mayo, y hasta la fecha hemos perseverado y ni esta pandemia nos ha impedido que sigamos como comunidad, porque Jesús palabra es un Dios sin límites, un Dios que puede llegar a cualquier parte del mundo, y un claro ejemplo pues es a través de esta tecnología de hoy en día, ¿no? Y que pues poco a poco en algunas parroquias, en la mayoría creo que ya empiezan a abrirse las puertas nuevamente para las iglesias. Hay algunos grupos que ya se han empezado a reunir. Acá con nosotros todavía no hay ese permiso. Bueno, antes de que se me olvide, brother, una preguntita más. Hay gente que me preguntaba que por qué ya no han salido las últimas dos prédicas en YouTube. Yo creo que, miren, les pedimos una disculpa. La persona que nos ayuda con todo esto a transmitir al mismo tiempo en Instagram y en Facebook, pues una persona que también tiene su familia, una persona que tiene también su trabajo, ¿no?
Entonces, seguramente por ahí, tarde que temprano, los va a subir las últimas dos charlas y esta también. Hay personas que sí nos siguen por YouTube, brother. Qué bueno que se llenan de esa manera, ¿verdad? Que se nutren, que se alimentan. Y bueno, pues esperemos en Dios que Alberto, que es el encargado de foto y video, pueda hacerlo en un momento que tenga pues ese tiempito, ¿no? Esa chance. Bueno, saludos por ahí en Facebook, saludos por ahí en Instagram y a los que van a mirar ahí en YouTube. Por favor, ayúdennos a suscribirse ahí en YouTube necesitamos, no recuerdo ya ahorita cuántas suscripciones para poder transmitir en vivo por YouTube. Creo que eran 1000, ¿no? Si no me recuerdo. Sí, creo 1000, Creo ¿verdad? que son mínimo 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo. Tenemos 56, brother. Nos faltan 900, casi nada. 944. Casi nada, brother. 944 suscriptores, ¿verdad? Entonces, es algo totalmente gratuito. Solamente hazle clic ahí donde dice subscribe o suscripción. Es todo, no te cuesta nada, no tiene ningún costo. Simplemente entre más suscriptores tengamos, más posibilidades tenemos de transmitir también por YouTube al mismo tiempo. Bueno, pues Dios me los bendiga por ahí en YouTube, Dios me los bendiga por aquí en Instagram y en Facebook. Brother, vamos a iniciar con una oración inicial. Ok. Quiero pedirle a las personas que nos miran o hasta donde vaya a llegar esta señal, que sigamos orando por nuestra hermana Perla Cermeño, hermana de nuestras hermanas en Cristo, Araceli y María Cermeño, que son unas personas que llegaron muy jóvenes a nuestra comunidad y que han sido de gran bendición, sin duda alguna, de gran ayuda en el ministerio, y que Dios las utiliza en el servicio de una manera impecable. Su hermana hoy en día fue introducida al quirófano a consecuencia de un cáncer. Hoy queremos pedir por Perla, Señor, en estos momentos. Te pedimos, Señor, por sus dolores. Te pedimos, Padre Santísimo, que tú sigas, Señor, dando la sanación a tu hija, porque el día de mañana, Señor, ella dará testimonio de lo que tú has hecho en su vida, Señor. Señor, sabemos que tú, Señor, eres el doctor de doctores y que en estos momentos estás llegando a la cama donde ella está. Estás llegando, Señor, a esa habitación donde ella se encuentra. Señor, yo sé que en estos momentos tú le has permitido ver ciertas cosas a tu hija, Señor. Y de antemano, Señor, te agradecemos porque te muestras a nosotros, tus hijos, a tu pueblo. Y muchas veces, Señor, nos sentimos indignos o indignas, Señor. Pero tú has venido a revelarte, Señor, a todo aquel o a toda aquella que está necesitado de ti, Señor. Señor, bendice a tu hija, bendice a todos los enfermos de cáncer en este momento. Señor, bendice, Padre Santísimo, también a las personas que están en cirugía en estos momentos. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia restauren toda enfermedad y que en el nombre de Cristo Jesús todo cáncer sea vencido. Señor, te pedimos, Padre Santísimo, que muestres tu gracia, tu amor, tu misericordia y que podamos, Señor, el día de mañana dar testimonio
de ti, Padre Santísimo. Señor, bendice a la familia Cermeño, bendice a Perla, bendice a todos los enfermos de cáncer, bendice a nuestra comunidad Guerreros de Yahvé, bendice, Señor, a nuestro asesor espiritual, Diácono Benjamín Flores, bendice a nuestros sacerdotes en nuestra parroquia, Señor, bendice al Padre José Redondo, Señor, bendice a cada miembro de nuestra comunidad en estos momentos, fortalece al que está desanimado, Señor, sigue fortaleciendo al que no quiere seguir, Señor, sigue llenando de fe al que se le va disminuyendo y a nosotros síguenos aumentando en nuestra fe, Señor, y que sigamos teniendo más hambre de ti, Padre Santísimo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, antes de comenzar por ahí, brother, nada más alguien que nos haga una ceñita, en que nos ponga el dedito así, ¿verdad? Para ver si todo está bien, si estamos escuchándonos bien, si no nos estamos congelando, si tenemos buena imagen. Brother, ¿puedes leer Facebook por ahí? Voy a tratar de conectarme otra vez porque no salía. La semana pasada pasó igual, pero sí estaba, sí había subido. Entonces voy a tratar de conectarme otra vez, ingresar, a ver si podemos. Bueno, parece que aquí por Instagram estamos bien. Gracias a Laura Muñoz, Lara Muñiz, Muñoz también, a nuestra hermana Jasmine. Gracias, Juan, hermano Juan, Dios te bendiga. Gracias por ahí a todos los que están conectados aquí a través de Instagram en estos momentos. Hoy vamos a tener un tema hermosísimo, el llamado de Dios y los obstáculos del hombre. ¿Cuántas veces hemos huido del llamado de Dios? A ver, por ahí, díganos cuántas veces hemos huido de ese llamado de Dios, o cuántas veces le hemos puesto obstáculos, cuántas veces le hemos puesto barreras a Dios, cuántas veces le hemos dicho, Señor, mira que no es el momento, Señor, mira que todavía no es el tiempo, Señor, es que tengo miedo a servirte, Señor, mira, Padre, que todavía me faltan muchas cosas por hacer. Entonces empezamos a poner una de cosas al Señor porque queremos huir de ese llamado. Pero hoy yo quiero decirles una cosa y lo voy a estar repitiendo durante todo este programa, brother. Es imposible huir de Dios porque tarde que temprano tenemos que enfrentar a Dios de una manera u otra. Escuchen bien. Es imposible huir de Dios porque tarde o temprano nos vamos a enfrentar con Él de una manera u otra. Y Dios mueve cielo, tierra, montañas para que su voluntad se cumpla. Así de que no resistamos a ese llamado que Dios nos ha estado haciendo, tal vez desde que estábamos en el vientre, desde nuestra niñez, tal vez desde nuestra juventud o inclusive hoy en nuestra edad adulta, brother. Hoy vamos a mirar una historia lindísima sobre Jonás. Mira, por aquí nos escribe Araceli Mejada Cheli Cermeño. Dice, amén, muchas gracias a todos por sus oraciones, por mi hermana, que Dios los bendiga a todos por sus oraciones, los quiero mucho, familia Cermeño. Wow, nosotros también les queremos mucho en el nombre de Cristo Jesús y que esperemos en Dios que pronto pasen esto que están viviendo como familia.
y que Dios muestre una vez más su poder, su gloria, como lo ha mostrado en ti y como lo ha mostrado en tu hermana María, y que ahora lo esperemos lo haga también en tu hermana Perla y en toda tu familia. Dice don Juan, no más pretextos. Claro que sí, no más pretextos a Dios, no le pongamos pretextos a Dios, solamente dejémonos usar, solamente dejémonos que Dios nos guíe, que Dios nos utilice, y Dios es el que hace el trabajo. Nosotros solamente lo único que Dios quiere usar es nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestro físico, porque Dios quiere hacernos instrumentos de Él, brother. Amén, brother, es cierto, es cierto. Hay que ser dóciles, pero ¿verdad? Hay que ser dóciles a su espíritu, a Dios, para que Él pueda hacer y deshacer, ¿verdad? Pueda formar. Hace poquito comentábamos sobre esa vasija, ¿verdad? Estamos hechos de barro, entonces que Él nos moldee, que Él nos dé la forma, que Él sea quien dirija nuestra vida. En cuanto nosotros dejemos que Él controle y sea el centro de nuestras vidas, las cosas van a estar mucho mejor. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, pero uno se va a sentir seguro de que el que dirige ese barco es Dios, entonces no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Y nada, muchas bendiciones a la familia Cermeño, y sí, no más excusas, ¿verdad? No más excusas, dóciles, así como dice nuestro hermanito Juan, ese sí de María, ¿verdad? Que cambió la historia para todos nosotros. Entonces, ser dócil y poner toda la confianza en Él, que ya nos ha demostrado que con Él todo es posible. Y sin Él no vale la pena vivir, ¿no? De alguna otra manera, como decía el apóstol San Pablo. Entonces, nada, brother, como dices tú, una historia muy hermosa. Esperemos que de alguna otra manera llegue esas palabras a los corazones más necesitados en esta noche. Y si es que de alguna otra manera te sirve a ti, mándaselo a alguien más, hazle tag a alguien más, invítalo. A todos los martes estamos aquí con la bendición de Dios, y que si es de bendición para tu vida, que esa bendición sea compartida, brother. Amén, brother. Y siempre, ¿no? Siempre poner en primer lugar a Dios en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa, que sea la Santísima Trinidad quien reine en nuestro hogar. Es más, brother, en mi casa, manda al Espíritu Santo, brother. Amén, amén. A través de mi esposa, pero manda al Espíritu Santo. Amén, brother. Bueno, yo creo que eso es contagioso, ¿no? Eso es cierto, bro. Primero Dios, ¿verdad? Por donde se quiera transmitir el Espíritu, pero hay que ser obedientes y dóciles, brother. Sí, y bueno, brother, yo creo que cuando hablamos de Jonás, lo primero que se nos viene a la mente es que lo tragó un gran pez, que qué bárbaro Jonás, cómo desobedeció, que empezamos a mirar las cosas negativas, ¿no? De Jonás, pero se nos olvida de que por alguna razón Dios eligió a Jonás. Por alguna razón Dios puso la mirada en este hombre, en Jonás. Como les decía en un principio, Dios conoce perfectamente nuestro corazón, y el llamado que él hizo a Jonás tiene un porqué, tiene un propósito. Estas cosas negativas como actuó Jonás es parte del plan que Dios tenía para él, así como nosotros, ¿no? Dios nos da esa libertad. Vivimos, hacemos un desorden, vivimos en relajo y medio, pero llega el momento en que dice Dios, bueno, aquí me hago presente en tu vida, porque desde antes de que nacieras, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya te había echado el ojo yo.
Dice María Muñoz, dice, desde que le entregué mi vida y mi voluntad a mi amado Jesús, ha hecho maravillas en mí. No ha sido fácil, pero con Él todo es posible. Amén. Exactamente, pues de eso se trata la vida de Jonás. No le fue fácil, pero con Dios todo le fue posible. De alguna manera vamos a aprender ahora bastante de este profeta Jonás, cómo es como él quiere huir de Dios y cómo es como Dios se viene encontrando con Dios. Definitivamente eso no se puede ocultar, no se puede impedir. Y así que vamos a darle, brother. ¿Quieres comenzar o leemos? Sí, yo lo leo si quieres y entras y después yo sigo. Vamos a leer en el libro de Jonás, del capítulo primero. Es muy cortito, pero con mucha enseñanza, el libro de Jonás. Entonces, el capítulo primero hasta el último, vamos a empezar dice, la palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Ninive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido a mí. Se levantó Jonás, pero fue a huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, de Yahvé. Descendió a Jafá, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé. Pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar un descanso y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás se acuerde de nosotros y no perezcamos. Después se dirigieron unos a otros. Bueno, parece que aquí en mi dispositivo se congeló Hans. Por ahí, a ver, háganme saber si fue Hans o fui yo el que se congeló por ahí. Brother, te congelaste. Oh, ok. ¿En dónde paró? ¿El 7? Se congeló donde se quedó profundamente dormido. A ver, wow. En el 5, para empezar el 6. Oh, ok. Ok, entonces él se fue al fondo del barco a tomar descanso y dormía profundamente. En el 6 dice: el capitán se acercó a él y le dijo: ¿cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás se acuerde de nosotros y no perezcamos. Después se dirigieron unos a otros: echemos suertes para saber quién nos trajo ese mal. Echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron: tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Enséñanos pues cuál es tu oficio. Esto le hacen las preguntas a Jonás. Enséñanos pues cuál es tu oficio, de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Entonces Jonás empezó a decirles: yo soy hebreo y temo a Dios, Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Aquellos hombres tuvieron miedo y dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pues ahora esos hombres sabían que huía de la presencia de Yahvé. Le dijeron: ¿qué haremos contigo para que se calme el mar? Pues el mar se embravecía. Jonás les contestó: llévenme y arrójenme al mar, y éste se calmará, porque sé que por culpa mía les ha sobrevenido esta tempestad. Pues por más que los marineros se esforzaban remando para alcanzar tierra, no podían, y el mar cada vez se ponía más agitado. Entonces invocaron a Yahvé y le dijeron: oh Yahvé, no nos hagas padecer a todos por causa de este hombre.
ni nos consideres culpables de su muerte, ya que tú, Yahvé, has obrado todo según deseabas. Luego, llevando a Jonás, lo tiraron al mar, y el mar calmó su furia. Aquellos hombres temieron a Yahvé y con gran respeto le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Yahvé ordenó, Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo tres días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces Jonás dirigió la oración a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. En mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en el corazón del mar y la corriente me cercaba. Tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí. Y dije, he sido arrojado de tu presencia, nunca más veré tu santo templo. Me subían las aguas hasta el cuello, el abismo me rodeaba, las algas se enredaban en mi cabeza, las raíces de los montes, a las raíces de los montes descendí, al país cuyos cerrojos se cierran para siempre. Pero me hiciste subir de la fosa, oh Yahvé mi Dios. Cuando en mí se desfallecía el alma, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Los que sirven los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas, pero yo en acción de gracias te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. De Yahvé viene la salvación. Entonces Yahvé dio la orden al pez y éste vomitó a Jonás sobre la tierra. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive como lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino, pregonando. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre las cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. Que cada uno se corrija de su mala conducta. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. ¿Continúo con la 4, brother? Ahí está bien, brother, si Ok. quieres. Y de ahí la completamos si nos da el tiempito. Sí, claro que sí. Bueno, hemos leído por aquí cómo la palabra del Señor fue dirigida a Jonás. El nombre de Jonás, que en hebreo quiere decir paloma, es lo que quiere decir el nombre de Jonás. Dice que le fue dada la palabra de Yahvé, ¿no? Yahvé le hace el llamado, le dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Bueno, hasta ahí la cosa está bien. Jonás es llamado por Dios, lo llama a predicar en contra de esta ciudad. Nínive era una ciudad grandísima. Las escrituras nos dice que se duraban 3 días para poderla atravesar. Era una ciudad enorme, una ciudad degenerada, una ciudad corrupta, una ciudad depravada, corrompida. Perdón. Y cómo el profeta
pues yo me imagino que le da temor ir a esa ciudad. Le han de haber pasado miles de cosas por su cabeza. Ha de haber sentido miedo, ha de haber dicho, bueno, ¿qué voy a hacer? Que me van a matar, me van a golpear, me van a desaparecer. Perdón. Entonces, muchas veces se nos olvida que cuando Dios nos llama, nos prepara y no nos deja solos, no nos abandona. Cuando Dios nos llama, lo primero que no se nos debe olvidar es la confianza en Dios. Tenemos que confiar en ese Dios que nos conoce perfectamente, y que lo único que Él quiere es usarnos, lo único que Él quiere es que nos dejemos usar por Él, que nos dejemos amar por Él, que nos dejemos guiar por Él, y que no hay por qué tener miedo, porque cuando es Dios quien nos manda, quien nos hace el llamado, eh, pues vamos por donde Él va a cuidar de nosotros, donde Él es el que va a hablar a través de nosotros. Pero Jonás, dice la escritura que Jonás sí se levanta, pero se levanta para huir. Dice que paga un boleto de un barco, se embarca y se va para la ciudad de Tarsis. Tarsis. Y Jonás pensaba que era fácil huir de Dios. Y yo les decía en un principio, no, voy a estar repitiendo mucho esto, es imposible huir de Dios. Es imposible huir de Dios, porque tarde que temprano nos vamos a encontrar con ese Dios que nos ha hecho el llamado, tal vez desde nuestra niñez, tal vez desde nuestra juventud, o tal vez en nuestra edad adulta, o tal vez en estos momentos, ¿no? Entonces, Jonás quería jugar a las escondidas con Dios. No podemos escondernos de aquel por el cual hemos sido creados. No podemos escondernos de aquel que nos conoce perfectamente, que conoce nuestro interior perfectamente. Entonces, quiero contar una historia, brother, que parece que ya la había contado aquí. En una ocasión, en una fiesta, ¿no? Con familiares, en otra ciudad, retirado de aquí, empiezan por ahí pues a tener un desorden en plena fiesta, empiezan a tomar, a fumar droga, esto y el otro, y por ahí pues me ofrecen una fumada, ¿no? De un cigarro de marihuana. Entonces les digo que no, que yo no fumo, ¿verdad? Que hace mucho dejé la adicción a las drogas. Y luego me dicen, ándale, dice, aquí nadie te va a ver, aquí nadie te conoce, aquí no hay nadie de tu iglesia. Y yo me quedé pensando, le digo, ¿sabes qué? Sí, tienes mucha razón, ¿no? Pero hay alguien que me ve y que me conoce perfectamente, le digo. Así esté yo en China, así esté yo en Japón, así esté yo en el país más lejos de aquí, hay un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Le digo, y con Él yo no puedo jugar a las escondidas. Y me empezaron a echar carrilla, bro, y me dijeron, no, mira, que tienes toda la cara de loco, que no te creemos, que ya eres santo, que, fíjate, así me empezaron, que ya sudaba agua bendita.
que de seguro también que mi sudor pues era bendito y este y el otro. Pues hice lo que José, brother, lo que la semana pues estábamos hablando de José. José huyó de la tentación, corrió, entonces mejor corrí de ahí, ¿verdad? Entonces creo que fue lo mejor que hice y fueron las palabras que Dios utilizó en ese momento, ¿no? Entonces, como Jonás se embarca, se va, en vano el dinero que gastó Jonás. Dice que pagó su boleto para irse. Entonces, una de las cosas que hace Jonás, que se va, empieza la tempestad en el mar, la embarcación empieza a sufrir las consecuencias. Los marineros espantados, cada uno empieza a clamar a su Dios, empiezan a tirar equipaje al agua y la tempestad no se calma. Y Jonás bien dormido, bien despreocupado en el fondo del barco, llega el capitán y le dice, oye, pues que no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás dormido? Levántate, fíjate, estas palabras son clave en nuestras vidas. Levántate y clama a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros para que no perezcamos aquí. ¿Cuántas veces, brother, en esos momentos de turbulencia, de tempestad, nos levantamos y aclamamos a Dios? ¿Cuántas veces cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando batallas, cuando estamos en guerra espiritual, cuántas veces nos levantamos y clamamos a Dios? ¿O cuántas veces doblamos rodilla y empezamos a pelear esa batalla a través de nuestra oración, a través de una vida sacramental, que lo hemos estado repitiendo bastante, brother, que es muy importante vivir una vida sacramental y que muchas veces no lo hacemos, y que por eso cuando vienen las batallas fuertes, cuando vienen los problemas, las pruebas duras, somos derribados en menos del tiempo que podemos esperar, porque no tenemos una vida de oración, no tenemos una vida sacramental, y tal vez en esos momentos nuestra vida está dañada con Dios. Tal vez hemos de alguna manera dañado nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y preferimos quedarnos dormidos como Jonás estaba dormido, sin preocupación y los carajazos allá afuera. Y entonces hasta que llega alguien y le dice, bueno, levántate, clama a tu Dios. Tal vez para que no perezcamos, tal vez ese es el Dios que está mandando este castigo a nosotros. Dice que echaron suertes y la suerte le cae a Jonás, ¿verdad? Entonces le dicen, bueno, pues ¿quién eres tú? O sea, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué estamos pasando esta situación, no? Entonces él les dice, hey, pues yo soy hebreo, venero al Señor Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Dice que aquellos hombres sintieron un gran temor, perdón, sintieron un gran temor, y le dijeron, bueno, pues Jonás dice, bueno, pues ahora agárrenme y arrójenme al agua, ¿verdad? Y tal vez así la tempestad sea calmada. Dice la palabra de Dios, pues que estos hombres ni se la piensan, ¿verdad? Entonces dice que levantan a Jonás, lo arrojan al mar, y que los hombres en ese momento se llenan de un gran temor de Dios, y que en ese momento, brother, Jonás es tragado por un pez, ¿verdad? Que en ese pez Jonás dura 3 días y 3 noches
y dentro de de esos 3 días y 3 noches dentro del vientre de este pez, muchos por ahí dicen que es una ballena, no se sabe, la Biblia nomás nos dice que dentro de un pez, para haber tragado a Jonás, tuvo que haber sido un pez gigante, un pez grande, por eso posiblemente se cree o se piensa que fue una ballena, pero la plática que estamos teniendo ahorita es de que Jonás huye del llamado de Dios. Y, yo quisiera preguntarle o que nos hiciéramos esta pregunta a cada uno de nosotros: ¿cuántas veces hemos huido de Dios, del llamado de Dios? Y yo creo que bastaría y valdría la pena que nos pusiéramos a reflexionar cuántas veces, ¿verdad?, Dios nos ha llamado. Y lo más triste sería reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a ese llamado o de qué manera huimos al llamado de Dios? Muchas veces huimos al llamado de Dios buscando salidas fáciles, buscando cosas que nos hagan sentir felices temporalmente, o muchas veces buscamos esa salida fácil, ¿no? A través de una adicción, a través de algún alcoholismo, a través de alguna drogadicción, qué sé yo, ¿no? A través de ser orgullosos, ¿no? A través de nuestro coraje, de nuestro odio, de nuestro rencor. Y tal vez, brother, en esos momentos estamos como ese Jonás huyendo sin saber que tarde que temprano nos vamos a encontrar con ese Dios. Y que al final de cuentas, brother, vamos nosotros a hacer esta voluntad de Dios, ¿no? Esa voluntad de Dios, porque lo puedo decir personalmente, ¿no? Yo, la verdad, yo me burlaba antes de las personas que hablaban de Dios. No sé, brother, era como un tipo de coraje hacia estas personas. Inclusive yo los agredía, ¿no? Con palabras muy, muy groseras. Y, y nunca imaginé, brother, que Dios iba a llegar a mi vida y que a esas personas que pues de alguna manera agredía yo verbalmente, iba a ser yo una de esas personas. Creo que Dios me dio de un poco de mi propia chocolate, de mi propia medicina, y Dios me hizo sentir eh, todo lo que pasa un hombre de Dios. Dios me hizo pasar eh, por todo lo que un hombre de Dios tiene que pasar, ¿no? Pero no se me olvida que en mis peores momentos, en mis momentos más duros, es Dios el que me ha respaldado, porque no te puedo decir que el poner mi vida en Dios o el hacer lo posible por agradar a Dios es fácil, ¿no? Que no nos van a venir problemas nos van a venir, y como yo siempre les he dicho, los problemas en un caminar con Dios son duros, sí, pero no los sufrimos solos, los sufrimos con un Dios que respalda, con un Dios que nos apoya y con un Dios que camina por nosotros, y que inclusive yo pienso que en esos momentos es cuando Dios nos carga entre sus brazos y nos hace caminar a través de la situación que estemos pasando, brother.
Amén, brother, amén. Es muy cierto, ¿verdad? Lo que dijiste al principio, en medio de la conversación. Eh, Dios siempre nos está llamando, Dios siempre está esperando de alguna otra manera para cumplir ese sueño en nosotros, ¿verdad? Ese plan de vida que tiene con nosotros, el propósito con el cual hemos sido creados. Entonces, muchas veces tenemos miedo, muchas veces es el orgullo, muchas veces no conocemos. Entonces, hacemos como Jonás, ¿verdad? Él te llama para acá y tú te vas para allá. Entonces, todo lo contrario, nos alejamos más de él. Pero algo muy cierto que dijiste es que cuando Dios te llama, te prepara y te acompaña. Muy cierto. Porque Él no escoge personas preparadas. Mira a los apóstoles, pescadores, simples y sencillos, que no tenían, me imagino yo, de alguna otra manera, cierta cultura, los escogió a ellos. Vio el corazón de ellos, porque como dice su palabra, ¿no? Nosotros podemos ver lo externo, pero Dios conoce nuestro corazón. Entonces, cuando Dios te llama para esa misión en nuestras vidas, para ese propósito de vida, Él nos va a preparar. Y no tan solo eso, cuando estemos preparados, Él nos va a acompañar durante todo el proceso, durante todo el camino. Entonces, no tengamos miedos. Ya como dices, pues decían por ahí nuestro hermanito Juan, creo, ya no más excusas, ¿verdad? Ya no hay que poner más excusas. Y quería leer algo hablando no sé si te has dado cuenta, brother, pero en el libro de Jonás hay muchas preguntas. Muchas preguntas. En cada versículo, si se dan cuenta, los que tienen la Biblia a la mano, hay muchas, pero muchas preguntas. ¿Y qué es lo que hacen las preguntas? Te hacen reaccionar muchas de las veces. Cuando le dicen, hey, ¿de dónde vienes? ¿De qué pueblo eres? ¿De qué país? ¿Qué oficio? ¿Cuál es tu oficio? Es como para que él reaccione. Hey, ¿quién te ha creado? ¿De quién eres hijo? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu cultura? ¿En qué crees? Como para reaccionar. Y casi todo el libro de Jonás, bueno, no es mucho, 2, 3 páginas, está lleno de preguntas como para confrontar a las personas y hacerlas reaccionar de alguna otra manera, ¿no? Y yo encontré en el Salmo 139, brother, hablando de que uno no se puede escapar de Dios, de la mirada de Dios, ¿verdad? La pequeña historia que nos contaste de que aquí nadie te va a ver, ¿no? Dice en el Salmo 139, del 7 al 12 creo que es, y dice, ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? En signo de interrogación, ¿verdad? Y continúa, ¿a dónde huiré lejos de tu rostro? En el 8 dice, si escalo los cielos, tú estás ahí. Si me acuesto entre los muertos, también estás ahí. Si de alguna otra manera estás bien y estás yendo bien, yo voy a estar ahí. Si te acuestas con los muertos, si te duermes, si te alejas de Dios, Él también está ahí. Y en el 11 dice, si digo entonces que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí, más para ti no son oscuras las tinieblas y la noche es luminosa como el día. Y me llamó mucho la atención esto, bro, porque por más que nos escondamos en la oscuridad del vicio, en la oscuridad del pecado, Dios siempre va a estar iluminándonos para poder acercarnos a Él, siempre nos va a estar llamando para que porque Él está en todos lados, brother. Él está en todos lados, por más que hayas cometido lo que hayas cometido el error, Él siempre nos está llamando para poder utilizarnos, para poder servirlo, para poder ser como ese puente de bendición para otras personas, pero primero quiere empezar contigo. Entonces, regresando, me llamó mucho la atención eso porque Dios siempre está en todos lados, en medio de tu pecado y en medio de tu bendición. Dios siempre va a estar ahí. Entonces, otra cosa, como te decía, hay muchas preguntas, brother. Las preguntas de alguna otra manera te hacen reaccionar, ¿no? Porque es lo que le dicen a Jonás, le dice, hey, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres tú? Como diciendo, hey, ¿tú quién eres? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué huyes de esta persona? Entonces, cuando él empieza a reconocer de lo que estaba haciendo, dice, hey, como que arrójeme, ¿no? Y ¿qué podemos hacer para que esto pare?
y él le dice, ¿sabes qué? Si yo soy culpable de esto porque me estoy corriendo, Dios me mandó, me encomendó una misión, pero yo no la estoy cumpliendo. Yo estoy huyendo, estaba yendo lo contrario. Entonces, como que él, arrójeme, ¿no? Arrójeme y se va a calmar todo esto. Yo no quiero ser culpable de sus vidas. Y como de alguna otra manera, nosotros también, como yo digo, como padre de familia, como compañeros de trabajo, como familia en general, de alguna otra manera, nuestras acciones pueden bendecir o perjudicar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y con qué me refiero a esto, verdad? Así como Jonás ellos no tenían culpa de que Jonás no estaba haciendo caso de lo que Dios le había encomendado. Entonces se estaba llevando, como se podría decir, a todos los que estaban en ese barco, ¿verdad? Porque si esto seguía, algo más podría haber pasado, ¿no? Entonces él dice, hey, ¿sabes qué? Arrójenme mejor. Y como te decía otra vez, brother, nosotros somos responsables también, en mi caso, ¿verdad? De mi familia, ¿verdad? De mis actos, de lo que yo pueda decir, de lo que yo pueda hacer, que tiene que haber una conexión de la cabeza al corazón, ¿verdad? Que de lo que yo digo, que sea lo que yo hago. Entonces, para que de alguna otra manera también mis hijos, mi familia, mi esposa vean que Dios está con nosotros, no nada más lo llevamos en la boca, sino en nuestro diario vivir. Entonces digo yo, cómo Dios, Él se trata de alejar de lo que Dios le había encomendado, ¿verdad? Pero Dios cuando te pone el ojo, conversamos la última vez, cuando Dios te pone el ojo, brother, ya estuvo, ya está. Entonces, él se trata de dejar, lo tiran al mar, se calma la tempestad. Estas personas que eran, creían muchos dioses, de alguna otra manera, hasta, ¿cómo se dice? Entregaron algo, ¿verdad? En sacrificio por este Dios, porque estaban con miedo de lo que había pasado, que ni bien pasó eso, había calmado la tormenta, de que era un Dios, el único Dios verdadero, ¿verdad? El que había creado todos los continentes, dice Jonás. Entonces tuvieron miedo, invocaron el nombre de Yahvé, dieron sacrificios. Esa parte que pasó, Jonás, que pasó por ese lugar, no era de casualidad, sino tenía que haber estado ahí en ese momento para que estas personas creyeran también en este Dios. Entonces, y a continuación dice que lo arrojan, se calma todo, ellos dan sacrificio, creen en Dios y es tragado. Dios manda a un cetáceo, dice, un pez grande, es tragado por este gran pez, y dentro, él dice, lo que me llamó mucho la atención, Jonás, brother, dice, entonces Jonás dirigió esta oración como un salmo, ¿verdad? Como un canto, dice en el capítulo 2, versículo 2, dice, entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé su Dios, desde el vientre del pez, dice, en mi angustia llamé a Yahvé y me respondió, grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en el corazón del mar, la corriente me cercaba, tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí. Y le dije, he sido arrojado de tu presencia, nunca más veré tu santo templo. Me subían las aguas hasta el cuello, el abismo me rodeaba, las algas se enredaban en mi cabeza. A las raíces de los montes descendí, al país cuyos cerrojos se cierran para siempre. Hasta ahí, brother, como que él ya se sentía morir. Me imagino yo, sentía en el último suspiro de su vida, ¿verdad? Y dice, pero me hiciste subir de la fosa, oh Yahvé, mi Dios. Y en el 8 dice, cuando en mí se desfallecía el alma, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. En el 9 dice, a lo que sirven a los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas, pero yo en acción de gracias te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. De Yahvé viene la salvación. Aquí como que está declarando, brother, por esa fe que él tuvo en su último aliento de vida, se podría decir, porque su alma estaba desfalleciendo. Reconoció a Dios, reconoció su poder. Dice, de Yahvé viene la salvación, y él dice que
pero yo en acción de gracia, o sea, estaba agradeciendo ya, te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. O sea, en su desesperación él reconoció el poder de Dios, reconoció a Dios como tal, y en ese último suspiro que tenía, él cuando reconoció a Yahvé, dice, hey, yo voy a hacer lo que tú me mandas. Y te voy a dar esas gracias ofreciendo un sacrificio y cumpliré mis votos. O sea, él reconoció a Dios en esa oración porque reconoció que Dios es misericordioso y Dios tiene la última palabra, por más que el doctor, por más que los médicos o la misma ciencia te diga, ya estuvo, que tienes 3 meses de vida, que este cáncer va a seguir avanzando, que no tiene solución. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra y para Dios no hay imposibles. Entonces dice él, de Yahvé viene la salvación, de él tan solo, de ese Dios que mandó a su único hijo para perdonar nuestros pecados, para salvarnos a nosotros, de él es el único que viene la salvación. Y entonces él reconoce el poder de Dios, reconoce la misericordia y el amor de Dios y declara, brother, declara, yo en agradecimiento voy a darte sacrificio y voy a cumplir esos votos, voy a cumplir la misión que me ha mandado, voy a hacer lo que tú me has encomendado. Y a continuación dice, entonces Yahvé dio la orden al pez, dice aquí, y este vomitó a Jonás sobre la tierra. Y por segunda vez, en el capítulo 3 ya, dice, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para recorrer la ciudad, para poder atravesarla. Y en el 4 dice, Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando dentro, pregonando. Y esto es lo que le decía, brother, aquí quería llegar, dice, en el capítulo 4, la mitad dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso es lo que le había dicho Yahvé. O sea, vas a decir lo que yo te digo. Y Yahvé, Dios le dice, predica contra ellos, dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y en el 5 dice, los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. O sea, un pueblo muy, como decías tú, muy pagano, muy libertino, hacían lo que querían. Dios ya, la maldad le había llegado hasta Dios, ¿verdad? Hasta lo más alto, allá con Dios. Por eso que él mandó a Jonás, al que había escogido, para que predicara contra ellos, para que le dijera lo que iba a hacer, que en 40 días todo iba a desaparecer. Y dice, cuando Jonás estaba atravesando, porque se demoraban 3 días de extremo a extremo, el primer día, dice, empezó a predicar y la gente empezó a creer, brother. La gente, yo no sé de qué tan convencido. Por ahí se nos cortó. No nos dimos, más bien no chequé el tiempo que nos quedaba, porque Instagram nos da 1 hora nada más, pero no chequé el tiempo, entonces por ahí nos cortamos. Vamos a esperar que se conecte
Hans, ah, creo que es muy bonito reconocer, ¿no? Cuando necesitamos de Dios. Creo que Jonás viene reconociendo que necesita de Dios y termina haciendo muy bonita durante el tiempo que duró dentro, ¿no? del vientre de este pez. Y creo que muchas veces nosotros somos rebeldes, somos desobedientes y hacemos cosas que no le agradan a Dios. Muchas veces pensamos que Dios nos va a castigar, Dios, Dios nos va a dejar caer todo el peso de la ley sobre nosotros por no hacerle caso a lo que Él nos manda, al llamado de que Él nos ha hecho. Pero simplemente Dios va a usar los medios necesarios para que esto se cumpla, ¿no? Entonces, no hay lugar o parte que podamos escondernos de Dios. En pocas palabras, Dios sabe perfectamente todo de nosotros, no le podemos esconder nada, conoce hasta los secretos más íntimos que tengamos guardados en nuestro interior. Pero como decía Hans, ¿no? Lo importante, ¿verdad?, de aquí es de que Jonás reconoce la necesidad de Yahvé, reconoce la necesidad de Dios y viene cumpliendo, ¿no? La palabra, viene cumpliendo lo que Dios quería. Y al final de cuentas, todo lo que hizo Jonás fue en vano, porque tarde que temprano pues se encontró con este Dios, ¿verdad? Roxana dice que está enferma. Roxana, espero y te mejores, vamos a pedir por ti. Cuídate, si no has visto un médico, te recomendamos que vayas y más en estos tiempos, ¿no? de pandemia, donde tenemos que cuidar nuestra salud. Entonces, brother, ¿en qué te quedaste? Nos pusimos tan buenos aquí que ni me di cuenta del tiempo. Sí, no, yo digo que a esta ciudad Ninive, que era grande, ¿verdad? Y que se tenía que recorrer en 3 días, él empezó a predicar durante todo un día, y la ciudad que era tan perversa, como dice, su maldad llegó hasta Dios, entonces mandó a este profeta para que les diga, en 40 días voy a desaparecer todo, ya me cansé, ya estuvo, ¿verdad? Pero lo manda para que se conviertan, le da una oportunidad, Dios siempre dando una oportunidad, ¿verdad? Y yo me imagino por todo lo que pasó Jonás, de querer huirse de Dios, pero Dios siempre estuvo con él y última hora, como dices tú, hizo lo que hizo para estar lejos de él, llegó siempre a hacer lo que Dios quería del principio, y yo pienso que tuvo que pasar por todo esto, plan de Dios, para que ese mensaje que llegara fuera tan profundo, digo yo, para que esa gente perversa, la primera, brother, porque dicen, y bien, la noticia llegó hasta el rey, dice, y el rey, dice, la noticia llegó hasta el rey de Ninive, que se levantó de su trono, se quitó el manto y se vistió de saco y se sentó sobre cenizas, como arrepentimiento, ¿verdad? Y luego hizo publicar esta orden en Ninive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco, clamen a Dios intensamente. Y clamen una orden, brother, una orden. Es como que ahorita el presidente acá de Estados Unidos, ya sabes qué, vamos a estar en cuarentena, nadie puede salir, el virus está matando a todos y en 40 días va a desaparecer todo. Y si nosotros no nos convirtamos a Dios, entonces esto va a desaparecer, ¿no? Pero el rey manda esta orden, como diciendo el presidente, manda esta orden y dice, hey,
vamos a hacer un ayuno y nadie, y dice, y todos clamen a Dios intensamente, y dice, y que cada uno personalmente, dice, cada uno se corrija de su mala conducta y sus malas obras. Y eso es lo que de alguna otra manera, como te decía, brother, él tuvo que pasar todo esto para que llegara a ese lugar donde Dios lo había mandado y para que su prédica, yo digo, salga del corazón y pueda hacer que las personas se conviertan, ¿verdad? Haya esa metanoia, ese cambio, ¿verdad? Primero, para que se vuelvan a Dios. Y a raíz de eso empiezan a hacer oración, empiezan a hacer ayuno, a reconocer sus faltas y a corregirlas. Entonces, es muy, como se dice, nutritiva, de bastante enseñanza, es corta, se podría decir, porque casi ya terminamos todo el libro de Jonás, pero de una rica enseñanza donde nos dice a nosotros que Dios siempre nos va a llamar, Él nos va a preparar, que no tengamos miedo, que Él nos va a preparar y nos va a acompañar durante el proceso. Y Él va a hacer cumplir sus promesas, porque es un Dios de promesas. Entonces, no tengamos miedo, agarrémonos fuerte de Él en tiempos de tempestad, ¿verdad? Como decía nuestra hermanita, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de dolor. Hay que esa relación, como tocamos la semana pasada con José, no dejes nunca que esa relación con Dios se vea afectada, se vea deteriorada, que se enfríe, porque es ahí donde somos más fáciles presas para el enemigo, que está como un león rugiente, ¿verdad? Como un oso hambriento que nos quiere devorar. Entonces, nada, agarrarnos fuerte de su palabra, agarrarnos fuerte de los sacramentos. Ya se están abriendo las iglesias otra vez, agarrarnos fuerte de su bendito cuerpo, ¿verdad? Nutrirnos el alma para que en momentos de desesperanza Él siempre sea nuestra luz, Él siempre sea nuestro guía y nuestra fortaleza, brother. Sí, brother, claro que sí, y sobre todo, ¿verdad? Que sabemos que el apóstol Pedro nos hace una advertencia, ¿no? Como tú decías, que Primera de Pedro 5:8, que el demonio anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero sobre todo que no nos agarre desarmados, Yeah. que no nos agarre sin armas. Creo que Jesús nos ha dejado unas herramientas hermosísimas, no se diga esta herramienta de la oración, que muchas de las veces no nos cuesta trabajo, ¿no? Orar antes de dormir nos cuesta trabajo, orar por los alimentos, muchas veces nos cuesta trabajo hacer una oración de agradecimiento a Dios por las cosas que vivimos o que pasamos durante el día, lo que nos dio, lo que nos quitó. Entonces, pues que hagamos nuestra esa arma de la oración, que hagamos nuestros los sacramentos que están a nuestra disposición. El viernes, brother, yo fui a confesarme, se me hizo algo muy hermoso confesarme fuera de la iglesia, con las medidas de salud que se están llevando a cabo, estar ahí con el sacerdote y fue algo hermosísimo, ¿no? Porque puedes sentir, ¿no? Esa gracia de Dios sobre ti, ¿no? Puedes sentir cómo tú sabes que Dios en ese momento ahí está, ¿no? A través del sacerdote, y como cuando sales del confesionario, pues vas acompañado de esa gracia de Dios, porque has dejado, has sido perdonado, ¿verdad? En esos momentos, a través de el poder que Dios le da al sacerdote, ¿verdad? Y que muchas de las veces, pues, nos da miedo ir al confesionario. A mucha gente, inclusive la más clásica, ¿no? Yo como me voy a ir a confesar con un hombre que es más pecador que yo. Pero de antemano, si tú tienes una fe madura, si tú tienes una fe que la trabajas, pues
creo que te puedes dar cuenta que no es el hombre el que perdona, sino que es Jesús a través del sacerdote quien nos está dando ese perdón, esa absolución. Y muchas veces, si no lo crees así, yo creo que es cuestión de poner a trabajar un poquito más nuestra fe, pero realmente se puede sentir la gracia de Dios en esos momentos, ¿no? Una de las cosas que a mí me llaman la atención ya en el capítulo 3, aquí en el libro de Jonás, brother, es que dice que los ninivitas creyeron. Fíjate, y independientemente de creer, se ponen en ayuno. En ¿Por qué acción, se ¿ya? ponen en ayuno? Porque lo que Jonás anunció todo un día, proclamando un día completo por toda la ciudad, que la ciudad de Nínive iba a ser destruida en 40 días, y dice la palabra de Dios que los ninivitas creen y se ponen en ayuno y se visten con ropa de penitencia. Y dice que desde el más grande hasta el más pequeño. Quiero decir, todos. Gente mayor, gente edad media, Todas las familias, gente ¿no? joven, gente Hasta los pequeña. animales, brother. Exacto. Entonces, lo que a mí me llama también la atención, brother, es de que los primeros que hacen esto es el pueblo y no el rey. No. El rey se da cuenta de lo que el pueblo está haciendo, entonces el rey también dice que se levanta de su trono, se quita su ropa real, también se pone ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza, dice, y además manda a proclamar lo siguiente: por decreto del rey de sus funcionarios, ningún hombre, ni animal, ni el ganado mayor ni el menor deberán probar bocado, no pasten ni beban agua. Es lo que tú decías ahorita, hasta en ayuno, los animalitos. Y como aquí viene lo importante, dice, Ya. vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales, dice, clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y violencia que hay en sus manos, y así tal vez Dios se arrepienta, se eche para atrás y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. O sea, mira, ya no nomás era Jonás, ya era el rey que les estaba diciendo que se arrepintieran de su mala conducta, de la violencia que había en sus manos, para que la ira se aplacara, para que la ira de Dios El no enojo, llegara ¿eh? y la ciudad no fuera destruida. Entonces, mi pregunta aquí está: ¿qué pasaría, brother, si nosotros nos arrepintiéramos de vivir nuestra mala conducta, de la violencia que hay en nuestras manos, y buscáramos a Dios a través del ayuno? Buscáramos a Dios porque dice, todos aclamen a Dios. Así como le dijeron a Jonás en el barco, levántate y clama a tu Dios. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros si hiciéramos lo mismo con los ninivitas? Estoy seguro que nuestro entorno familiar cambiaría, bro, de nuestro entorno que circula a nuestro lado. Sería muy diferente, las envidias se acabarían, los chismes se acabarían. ¿Por qué? Porque estás, brother, proclamando un ayuno, estás poniendo pues ya tu confianza en Dios. Es como decirle a Dios, mira, te ofrecemos este sacrificio, nos vamos a sacrificar todos, pero no nos destruyas, no destruyas la ciudad. Y qué bonito sería, brother, que nosotros actuáramos como los ninivitas, y como Dios tiene misericordia de esta ciudad. Como dice la escritura, que al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta,
Dios se arrepiente de las amenazas que había hecho y no lo cumplió. ¿Por qué? Porque Dios miró el arrepentimiento. Dios miró el arrepentimiento en cada uno de ellos, en ese pueblo, en esa ciudad, desde el rey hasta el más pobre. Y como decías tú, ¿no? Inclusive los animalitos. Entonces, brother, cuando nosotros hacemos o tratamos de vivir una vida agradable a Dios, Dios nos recompensa de esta manera. Estas son las recompensas más grandes que Dios pueda darnos. La recompensa más grande que Dios pueda darnos es su misericordia, así como la misericordia que tuvo de los ninivitas. Esa fue la recompensa para los ninivitas, la misericordia. Los perdona, les da el perdón, tiene compasión de ellos. Hagamos también nosotros que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos perdone, que Dios tenga compasión de nosotros, pero que realmente nos arrepintamos o que tengamos un arrepentimiento sincero de decir, yo ya no quiero vivir así, yo ya no quiero seguir igual, yo ya quiero ser una persona diferente, yo ya quiero dejar de hacer esto ya no me agrada, esto ya no es para mí, esto ya no es lo mío, esto ya es algo que no va conmigo, o sea, esto es algo que yo me siento mal al hacerlo. Entonces, que realmente tengamos un arrepentimiento, que realmente tengamos ese cambio en nosotros. Y yo estoy seguro que antes de que Dios responda a nuestra oración, Él primero prepara nuestro camino, brother, fortalece nuestro espíritu y lo único que nos queda a nosotros es confiar en esos tiempos de Dios. Es confiar en que Dios nos va a recompensar con uno de los regalos más grandes, que es la misericordia. Que quizás no podamos arreglar uno de los errores de nuestro pasado, pero podemos evitar caer en nuevos errores, y siempre y cuando le confiemos a Dios nuestro proceso de conversión. Que lo pongamos en manos, que pongamos en manos de Dios nuestro proceso de conversión y que podamos evitar los errores que ya hayamos cometido antes. Que no huyamos del llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros y que le pidamos a Dios que nos hable en un lenguaje que podamos entenderle, que nos haga saber realmente qué es lo que Él quiere para nosotros, cuál es el llamado que Él tiene para nosotros, y que no tengamos miedo en hacerlo, en cumplir con esa responsabilidad, que no tengamos miedo en decirle, sí, Señor, aquí estoy. Mira, Señor, yo sé que tú no me vas a abandonar, que no voy a ir solo, que ahí vas a estar tú. Y se me viene mucho, brother. Una vez yo estaba predicando y recuerdo mi hijo Jacob estaba pequeño todavía, y yo estaba predicando, creo que en la ciudad de Oxnard, con un ministerio que se llama Misioneros de Jesús, creo. Y es una comunidad muy linda, muy amables. Estaba predicando ahí, brother. Cuando yo terminé de predicar, fui para donde estaba mi esposa y mi hijo Jacob. Todavía no nacía Camila. Y Jacob me dice, Daddy, dice, cuando tú estabas hablando allá enfrente, dice, allá estaba Titi. Allá estaba, él así le decía a Jesús. Yo no sé dónde sacaría eso. Allá estaba Titi, dice, estaba atrás de ti. Y esa es una prueba, brother, de que cuando somos obedientes al llamado, no vamos solos. Vamos con un Dios que nos respalda, con un Jesús que camina con nosotros y con un Espíritu Santo que nos hace accionar
y que contamos, ¿verdad? Con la intercesión de María Santísima y de todos los santos. Amén, muy, muy cierto, brother. Él siempre nos va a acompañar, ¿verdad? Él siempre va a estar con nosotros, nos va a preparar, nos va a acompañar para repetir esto. Y me hiciste recordar ahorita cuando estaba viviendo en Dallas, en Texas, había un muchachito, compañero de trabajo, muy alegre, muy risueño él, pero de un momento a otro de la mañana yo me fui, vine para un retiro, si no me equivoco, con ustedes aquí, para las montañas, me vine con Sofía nada más, y al regreso, ya habían pasado 4 días, creo, al regreso, casi una semana, y ya cuando regresó, que no lo vi el fin de semana, y regresó el lunes, totalmente cambiado, bro, totalmente cambiado, una tristeza que lo embargaba, le hablé, de lejos lo vi, y lo llamo, ¿no? Ya me le acerco, le doy un abrazo, le digo, hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Y se empieza a llorar, brother. Nada más con preguntarle eso, empieza a caerle lágrimas de los ojos y me dice, gracias, me dice, yo todavía no le he preguntado nada, ¿verdad? Y me dice, no, gracias porque he sentido una paz en tu abrazo en este momento que ya tenía tiempito que no sentía, me dice. Y hablando de la presencia de Dios, ¿verdad? Cómo Dios acompaña. Y resulta, brother, que al parecer se le había fallecido su abuela, que era como su mamá, la que lo había prácticamente criado. Pero él no había entendido, relacionado. Y hablando con él, lo invité a la casa y todo, vino con su familia, hablando con él, Dios nos iba poniendo palabritas, preguntas, como te decía, cuando tú haces preguntas como que te hace reaccionar, y salió eso de que su abuela, entonces ese fue el punto de quiebre que él todavía había relacionado y por qué estaba tan triste, había entrado en una depresión increíble, que una persona tan risueña en un momento a otro, ida, brother, sin esperanza, su esposa no sabía qué hacer, dice, llegaba a la casa, se dormía y a veces no quería ni llegar a trabajar, y poquito a poquito fue saliendo de ese estado con la bendición de Dios, ¿verdad? Ya más o menos lo guiamos qué tenía que hacer con los sacramentos y la confesión y todo eso. Entonces, poquito a poquito fue saliendo, pero me llamó mucho la atención, brother, lo que dijiste, que Dios siempre cuando uno de alguna otra manera está en esa relación con Dios y cuida mucho esa relación con Dios, Él te acompaña, Él está al lado de uno, y es Dios quien pone las palabras, el Santo Espíritu que pone las palabras, el momento, y cómo fortalece, cómo guía, cómo ilumina y levanta, ¿verdad? Entonces, otra vez, igual que la semana pasada, no descuidemos esa relación con Dios. Y hoy nos dice la palabra exactamente, hey, arrepintámonos, que cada uno se corrija de su mala conducta y sus malas obras, hagamos ayuno y clamen a Dios insistentemente, especialmente en estos momentos de pandemia, ¿verdad? No hay que perder esa relación con Dios, hay que clamar insistentemente, ¿verdad? Insistentemente, sin desfallecer, con ayuno, porque tiene que ir de la mano también, no nada más ayuno, te desprende de algo, pero no corrige sus malas conductas. Todo es un combo, ¿verdad? Viene uno con otro, hay relaciones muy Un, cercanas, entonces, un kit. muy claro el mensaje de hoy, brother, muy claro el mensaje de hoy. Claro que sí, y yo creo que se aprende mucho también de Jonás. Se aprende de que no podemos huir de Dios, que podemos pensar que nos le podemos esconder, pero más pronto de lo que uno espera nos vamos a encontrar con ese llamado, y pues se va a cumplir, se tiene que cumplir, y como elegidos o como llamados por Dios, creo que debemos rendirnos ante esa presencia del Señor, no poner resistencia, porque al final de cuentas vamos a salir perdiendo, vamos a terminar siendo vencidos por la gracia de Dios. Y mira, aquí estamos, tanto tú como yo y como muchos hermanos de nosotros, vencidos por ese Dios, redimidos por ese Dios, ¿no? Y aquí de alguna manera, pues
tratando de hacer lo que Él nos ha encomendado y pues tratando de sobrevivir, ¿no? En esta batalla, en esta lucha, como muchos de nosotros. Al final por ahí yo creo que les dejamos de tarea, brother, el final del libro del Jonás, el capítulo 4, cómo se enoja Jonás porque Dios no cumplió que iba a destruir a Nínive, pero Jonás todavía no entiende las palabras de Yahvé, que es necesario que Dios le cuente, le haga, le hace crecer una planta y luego la hace secar y de ahí saca una reflexión para hacerle entender a Jonás el por qué perdona al pueblo ninivita y que no hay razón para que Jonás... Entonces, esa es la tarea para los que nos están escuchando ahorita. Lean el último, es más, léanse todo el libro de Jonás, son 4 capítulos. Es un libro muy corto. Me gusta mucho la oración, brother, capítulo 2, versículo 3. Me gusta mucho ese versículo de la oración dentro del pez, donde dice: desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió, y desde el seno del abismo pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Brother, esa es una oración que quiero hacer antes de irme a dormir, antes de ir a mi cama. Quiero dormir con esa oración. Entonces, por ahí, brother, si nos acompañas con la oración final. Claro que sí. Por ahí nuestros hermanos de Facebook, Dios les bendiga, muchas gracias. Brother, también hay que pedir por Verónica Coria, nuestra hermana Vero, que falleció su papá. Entonces, hay que pedir por ella, por toda la familia, que Dios tenga misericordia y que dé fortaleza a la familia. Claro que sí, nos ponemos en presencia de nuestro buen Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta noche, Señor, o en el momento en que escuchen tus palabras, este compartimiento, esta oración, Señor, que tú toques esos corazones, Padre bendito del cielo, que seas tú quien consuele, de esperanza, de fortaleza. Te pedimos en esta noche por todos los enfermitos, Señor, por aquellos que están peleando esa gran batalla de estas enfermedades terminales, ¿verdad? Que, como decíamos, tan solo tú tienes la última palabra. Tan solo tú, Señor, en tu divina voluntad, en tu misericordia bendita, tú sabes lo que va a pasar. En ti confiamos, Señor, en ti ponemos nuestras vidas, la vida de nuestros familiares, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. En ti, Señor, ponemos toda nuestra confianza. Que seas tú, Señor, siempre quien nos guíe, quien nos dé esa luz para seguir caminando en esta batalla y seguir peleando esta batalla, ¿verdad? Hoy pudimos, de alguna otra manera, con el ejemplo de Jonás, sabemos que de ti no nos podemos escapar, que de ti no podemos huir, que tú... cuando pones el ojo, como dicen, pones el ojo, pone la bala, ¿verdad? Y que siempre tú nos vas a acompañar durante todo el proceso y que no tengamos miedo a ese llamado, que tú nos vas a preparar, nos vas a acompañar y hasta que no se cumplan tus promesas, tú siempre vas a estar ahí con nosotros y más. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que sufren de ansiedad, de depresión, Señor bendito, que seas tu luz, gozo, alegría en sus corazones, Señor. Esa paz que hace mucho tiempo no perciben, no sienten, no pueden concebir, Señor. Aquellos que no pueden dormir por ansiedad, por preocupaciones, Señor, que en esta noche, Padre bendito del cielo, donde quiera que tú estás, Señor, toques, Señor, que tu bendita gracia y tu Santo Espíritu, Señor,
rodee, invada ese hogar, ese cuarto, esas paredes, esa cama, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien se pose, Padre Santo, y pueda dar paz, consuelo, esperanza, gozo a esos corazones que tanto. Bueno, parece que se congeló otra vez Hans, o al menos que se nuestro trabajo, y que Dios Todopoderoso siempre cuide de cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Creo que Hans se desconectó por ahí. Sí, o se le ha de haber descargado su celular. Bueno, a nombre de Guerreros de Yahvé, Dios les bendiga. Bendiciones, un abrazo y nos vemos el próximo martes. A cada uno de mis hermanos ahí por Facebook, Dios les bendiga también. Estamos mirándonos el próximo martes. Ánimo, hasta luego, bendiciones, bye bye.